Juan Diego, que recientemente fue santificado, pero recientemente hará 20 años. 1992. Sí, muy poco. 30 años, 32 años. Poco, realmente. Exactamente. Sí. Se le aparece. O sea, aquello de que decían que si no te portas bien se te va a aparecer Juan Diego, se apareció. Se apareció. Y a los que se portan bien, obviamente. No, miento, estaba bien, 20 años. No, fue en 1992, 2002, ¿no? 2002, 20 años, sí, yo por ahí tenía fecha. Sí, no. Y son 4 apariciones. Sí, con el Papa Juan Pablo II. Sí, era Juan Pablo II, sí. Yo tuve Juan Pablo II, que además mostró amplia devoción por la Virgen de Guadalupe. Lo que estaba yo tratando de averiguar, pero no encontré datos, quién de los papas le da lugar y preferencia en el Vaticano. Esa es una pregunta que me hacía. No logré encontrar el dato. Me parece que ahí sí, en el siglo XVIII, en 1750 y tantos, es Benedicto XIV, que le da el título de protectora de Nueva España. De hecho, la reconoce. La reconoce. Sí, la reconoce. Y después en el 45, maestro, es Pío XII, que le dice la emperatriz de América. Efectivamente. Y es el obispo, o arzobispo entonces, Fray Juan de Zumárraga, en los inicios de la colonia del virreinato, quien recibe a Juan Diego, que abre su tilma, esta especie de entre capa y pues sí, era una parte de la vestimenta, y le dice: traigo estas rosas que me dio la Virgencita para ti, para que creas que sí apareció. Y al desplegar la tilma aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe en la tilma. Es el momento glorioso en que se conectan estas dos culturas, la indígena representada por Juan Diego y la hispana representada por el obispo Fray Juan de Zumárraga, sintetizada en una virgen morena con características, en un cerro además donde se veneraba a Tonantzin, una deidad. Tonantzin además era como la diosita, por decirlo así, o sea, dicho con cariño. El tzin es sufijo de diminutivo afectuoso que se acomodaba a los nombres propios. Tonantzin, la madrecita, deidad madrecita entre los aguas. Entonces, realmente es una tradición muy rica, muy nutrida por todas estas creencias de uno y de otro lado, que van cuajando en un solo camino, y es precisamente la arraigadísima tradición de la Virgen de Guadalupe, que en esta ocasión registró un poco más de 12 millones de fieles. 12 millones. A la capilla, a la Basílica de Guadalupe. Bueno, los que asisten a la Basílica de Guadalupe. Más los que asisten a todos los santuarios y del mundo. Porque inclusive hubo una celebración en la recién construida Catedral de Notre Dame. Güey. Por cierto. Sí, la reinauguraron, de hecho, porque habían hecho la ceremonia mientras estuvo la remodelación 2 años fuera de... 5 años. 5 años. Sí, fue una remodelación tardada porque fue hecha con el trabajo artesanal más apegado. Que es una advocación precisamente de la Virgen María. Exactamente, Notre Dame, Nuestra Señora. Sí. Notre Dame de París, Nuestra Señora de París. Pero, insisto, es la Virgen María en advocaciones, es decir, en nombramientos distintos, pero es la misma Virgen María. Ese es el asunto. Tenía yo hace muchos años esa duda, dije, ¿son distintas vírgenes? No. Es que viene el nombre de advocación. Es algo así como la que intercede por, que adquiere diferentes matices o diferentes personajes. Y advocación viene siendo algo así de advocar, como la abogada de. Bien. Sí, por está Fátima. Está Fátima, está Lourdes. Y luego otras, el Rosario, la Concepción, Carmen, que acaba
de ocurrir también en Cuba está la de Caridad del Cobre. La Caridad del Cobre. Sí. La Virgen de Regla, también en Cuba. Uh-huh. En un santuario que está atravesando la boca del mar en el barrio de Regla, en La Habana. Bueno, ya no es La Habana, es el municipio, pero ya no es la ciudad de La Habana, sino es el pueblo de Regla. En fin, y ahí encontramos, igual que en el caso de Cristo, ocurre también con el Cristo del Corcovado, el Cristo del Cubilete, el Cristo, pero no deja de ser el mismo Jesucristo. Uh-huh. Y hoy 12 de diciembre, que ya dentro de unos cuantos años, son 500 años ya, en el próximo 2031. 7 años. En 7 años. Va a ser una celebración extra. 500 años. Sí, ya son 500 años. De la aparición de la Virgen en la Nueva España. Muy importante esta advocación. Así es. Porque crea o no crea, es sin lugar a dudas muy nacional, muy identitaria. Y muchos episodios históricos tienen mucho que ver con esta gran advocación. Exactamente. O sea, algunos, porque sí, también me he encontrado luego que dicen, no, yo no creo. Bueno, tal vez no creas, pero debes de aceptar. A la fiesta de la amiga Guadalupe, que le invita a cenar espléndidamente, claro. Eso sí no lo niega, ¿verdad? O también les decía, pero debes aceptar que uno de los tantos milagros, pero el gran milagro es aglutinar, ¿no?, a todo el pueblo de México en una celebración. Y lo interesante es que cuando es reconocida, asumida o establecida ya oficialmente, no se hace dentro de la catedral, sino se hace en el Palacio Nacional, porque en ese momento el virrey y el arzobispo eran la misma persona. Entonces podríamos decir que es una advocación civil. Bien. Cosa que es muy interesante y que creo que no se ha estudiado o no se ha difundido lo suficiente. Ahorita me acordé de otro caso interesante en ese sentido, Mario, Arturo. El señor de Jalpan, de Izmiquilpan, un Cristo crucificado, que según la tradición iba de Jalpan, Querétaro, a México, pero al llegar a Izmiquilpan se hace tan pesada la imagen. Es un Cristo, yo creo que es de madera estofada, una pieza de colonial, será siglo XVII tal vez. Se hace tan pesada que no la pueden mover, entonces los creyentes lo toman como una indicación de que quiere quedarse allí, en Izmiquilpan, y lo llevan al convento de San Miguel Arcángel, a la iglesia, y allí permanece desde entonces. Y cada 7 de septiembre se organiza la procesión donde sale el Cristo, es cargado en andas por los señores del pueblo y va a visitar las principales parroquias del pueblo, San Antonio, el Carmen, San Antonio, Progreso, y regresa a la iglesia central de San Miguel Arcángel. Pero al ir del barrio de Progreso a la iglesia principal, tiene que pasar por la plaza principal a un costado de la presidencia. Y mi tía Consuelo, que era devota del señor de Jalpa, me contaba que se le rendían homenajes militares al hacer una estación en Palacio Municipal. Y esto era, los honores militares eran porque en tiempos de la Revolución un jefe militar revolucionario sufrió una herida en una batalla, una herida de bala, y estuvo muy grave. Entonces él ofreció al señor de Jalpan que si lo curaba lo hacía jefe militar, que entonces le dio el cargo de, no sé, comandante, capitán, algo así, y por esa razón tiene también este rango. Esta leyenda me la comentó mi tía Consuelo, que, insisto, ella era devota del señor de Jalpa. Entonces, son
tradiciones, creencias, fes que nutren todo esto que tú llamas la consagración popular. Esa es la palabra, la consagración popular. Independientemente de las profesiones de fe o no. Pero una cosa sí debe ser. Eso es innegable, la consagración popular. Claro, tanto así que incluso muchos hablan entre broma y serio y hablan de que dicen, es que soy, como dicen, soy marxista guadalupano, decían algunos. Es cierto, impacta, incide, tanto así que el 12 de diciembre se paralizan las actividades bancarias, escuelas, laborales. Que ahora encontré mucha actividad, a diferencia de otros años. En algunos lugares sí hubo actividad. Todas las entidades de gobierno estuvieron con actividad. Sin embargo, en muchos lugares los contratos colectivos estipulan en este documento la suspensión de labores el 12 de diciembre para ir a rendir homenaje a la Virgen de Guadalupe, porque llevan en andas una imagen de la Virgen de Guadalupe perteneciente a ese sindicato, perteneciente a esa colonia, a ese grupo, a ese barrio, a esa empresa, que la llevan a la Basílica Menor de Guadalupe, aquí en Pachuca, la villita que le llamamos, la llevan para que reciba las mañanitas, la fiesta y la bendición del párroco del lugar o del obispo que llega a alguna de las misas, y después regresan a recoger la imagen y la devuelven a su lugar de todo el año. Para el próximo año. Pero sí, los bancos no abren sus puertas el 12 de diciembre, muchos sindicatos acuerdan suspensión de labores este día, y también algunas oficinas, sobre todo, bueno, una oficina de un conocido suspendió labores porque decía, es que no podemos trabajar, no llega la gente, no puede llegar, no puede circular por la cercanía que tenemos respecto a la villita, y realmente es un día que se nos va en blanco, entonces prefieren mejor cerrar suspender las puertas. Pero es una tradición en el fondo bonita, desde luego, después de honrar, celebrar, cantarle las mañanitas, oír esa cohetería enloquecida a las 12 de la noche entre el 11 y el 12. Después de eso, no puede faltar, desde luego, que abramos nuestro directorio telefónico para ver cuál de nuestras amistades se llama Guadalupe y casualmente hablarle para felicitarlo y ver si nos lanza la invitación para el festejo. Ojalá. Eso no puede faltar, desde luego. Porque ahorita con esta voz necesito un punch. No estaría nada mal. Con piquete, además. Estaría muy bien. Pues a lo largo de la historia de nuestro país, la Virgen de Guadalupe se ha hecho presente. El primer presidente, Guadalupe Victoria. Además, que no era su nombre. Bueno, no menciones el partido actual, porque también tiene un partido hegemónico, tiene alguna situación ahí, pues sí, de morenita. ¿Morenista? No, morenita. Ah, perdón. Maestro, morenita. Arturo, dije, ¿qué pasó? Ah, morenita. No. Acrónimo de todo el nombre que porta. Ah, sí, claro, el acrónimo. Sí. Pero bueno, el primer presidente, Guadalupe Victoria, la victoria de Guadalupe. Exactamente, porque recordé... Que no se llamaba Guadalupe Victoria. Él no se llamaba así. No. Y la Virgen, el estandarte de ella que toma ya lo habíamos dicho la vez pasada, en Atotonilco, Guanajuato. Atotonilco Hidalgo hoy. ¿El Grande? No, está aquí en Hidalgo. Adelantito. Que viene el nombre del Grande porque era los reales a los que pertenecía la corona, era Real del Monte, Real del Chico, Real de Arriba y Real del Grande. Ah, perfecto. Totonilco, y queda Totonilco, sí. El Grande. Aquel de Guanajuato es Atotonilco de Hidalgo, cercano, muy cercano a San Miguel de Allende. Y es una iglesia maravillosa, toda ella decorada con temas bíblicos, pero realmente llena, no hay espacios sin dibujar, en tonos
de gris, negro y un color guinda. No sé si les dice algo esto, un color guinda. Con esos tres colores inundan la iglesia, el atrio, la iglesia, la capilla del baptisterio, con temas bíblicos. Es una verdadera capilla sixtina, una de las capillas sixtinas mexicanas. ¿Y ahí sí está la original? Bueno, el estandarte. No lo sé. Me parece que es una réplica. Sin estar seguro, creo que el original debe estar en algún museo, creo yo, pero es una réplica original. Hidalgo sale de Dolores Hidalgo, en honor a él, sale caminando con aquella multitud que lo sigue después de ese toque de campanas y ese exhorto al pueblo a liberarse del yugo español. Pasan por Dolores, por Atotonilco, y él entra a la iglesia y toma el estandarte de la Virgen y lo enarbola como el pendón que va a dirigir las huestes en los inicios de la lucha libertaria, cuando después de esto se dirigen a Guanajuato. Y ya desde ahí se vuelve un símbolo de libertad. De libertad, efectivamente. Ni más ni menos. Y ese creo que bien puede ser un muy buen milagro. Sí. Mira, yo creo que hay un principio en teología que dice que la negación reafirma. Bien. Y cuando Jesucristo le dice a Pedro, me negarás 3 veces. ¿Sí? Entonces lo niega 3 veces y efectivamente se reafirma. Sí, claro. Y también un señor de apellido Marx, dentro de su método, establece también que hay que negar 3 veces el objeto para encontrar hay que negar 3 veces el concepto para encontrarle la razón y construir nuevamente el concepto. Bien, eso lo aprendí hoy, maestro. No lo sabía. Entonces eso es una parte de la regla de todo esto, ¿no? Sin embargo, la cuestión de las peregrinaciones en un inicio no fue sistemático. Resulta que en 1602 hay una gran inundación, y esa gran inundación pues se repite a lo largo de varios años, 1602, 1607, 1608, en 1629 la gran inundación del aguacero de San Mateo, que le llamaron. 1634 sacan en peregrinación en lanchas y hechones a la Virgen de Guadalupe desde el Tepeyac hasta la catedral. Imagínense el espectáculo. Interesante. Sí, seguramente. Entonces se detienen varios templos que estaban inundados y desde los balcones se gritan y se rinden pues todos los tributos, ¿no? Claro. Resulta que la inundación no terminó, pero reafirmó mucho la fe. Después viene ya en 1666, ya había nacido Francisco de Siles, relmontense, que le encargan, unos dicen que le encargan y otra cosa es que él toma la iniciativa, porque pues él sale del monte y prácticamente generando todos los oficios que encontró a su paso. Es como se mantiene hasta llegar a la universidad y convertirse primero en bachiller y después ya en teólogo, ¿no? Ya cuando se convierte en teólogo, entonces dice, bueno, hay que construir esto. Ya viene el acuerdo con los virreyes, con el virrey en ese momento, y empieza a construir todo el expediente para que fuese reconocido ante el Papa y ante el Vaticano la aparición de la Virgen de Guadalupe. No logra su objetivo y pasan un montón de cosas, ¿no? Establecen o hacen 5 o 6 copias del expediente y uno de ellos tiene un fin interesante. Muere Francisco de Siles y viene una peste. Entonces viene una gran peste y en esa peste resulta que fallece una gran cantidad de población dentro de la parte de la ciudad, de lo que era la Ciudad de México,
no así de la parte del Tepeyac. Entonces pues les llama la atención y hacen una primera peregrinación precisamente a la Virgen del Tepeyac para ver, pues para pedirle que se acabara la peste, ¿no? La peste pues obviamente adquiere su tiempo, lo que le llaman el ciclo, digamos. El ciclo que le llaman de qué, ahora le llaman ¿La incubación? La incubación, no, la incubación, no. La cuestión esta de rebaño que le llaman, ¿no? Llega el momento en que se genera ya los propios sistemas de defensa. Sí, los integros de rebaño. Y en esa inter la nombran patrona Virgen María de la Ciudad de México en advocación de Guadalupe, patrona principal del reino. Y en 1754, Benedicto IV expide la bula en disposición de que la Virgen de Guadalupe fuera tenida, invocada y venerada como patrona principal de la nación. Pero esto ya es con otro teólogo que le encomiendan, decir, hay que recuperar el trabajo que hizo Francisco de Siles, porque es el trabajo más antiguo. Entonces es cuando se empieza a organizar. Y muy documentado, según entiendo. Sí, muy documentado, porque hace toda una reunión de los ancianos y levantan testimonios de estos ancianos. Entonces resulta que cuando está Francisco de Siles, llevan un documento y pasan muchas cosas, ¿no? A Europa, se pierde este documento, el que queda en México también se extravía, hasta que en una ocasión, y esto sí podía ser milagro, el encargado de construir este nuevo documento, pues sale muy compungido de que no encontraba ya ningún dato, y decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Que hay que volver a iniciar esto, ¿no? Con las tribulaciones necesarias por ese trabajo incompleto en que se encontraba. Se encuentra alguien en la calle y le ofrece algunos papeles antiguos, y encuentra que ahí viene precisamente el documento de 1666, del cual parte para volver a construir ese expediente. Ya lo construye, le piden por ahí a una reina en turno o esposa del rey de España que fuera el intermedio para llevar este mensaje. Y es así como Benedicto IV pues ya lee todo esto y le llama mucho la atención y lo asume como tal, ¿no? Entonces es todo este proceso de las grandes peregrinaciones se inicia precisamente con todo esto, ¿no? Porque esto, cuando se expide esta bula, la celebración de la bula en México la hace un virrey, que lo que les decía hace un rato, ¿no? Al mismo tiempo que virrey era arzobispo. Entonces, el documento real ya cuando se establece se hace dentro del Palacio Nacional, que podría ser ese otro milagro. Otro milagro. Sí. Claro. Ahora, hay varios textos que documentan esto. Uno es el Omicapogua. Eso es un documento que es una de las primeras narrativas que hay sobre todo esto, y lo rescatan en estos dos textos, uno que es Destierro de Sombras, que ya viene siendo la crónica del gran conflicto que existe cuando se trata de establecer ya este documento que dice vamos a validar ya la aparición de la Virgen de Guadalupe y se convierte en la patrona de la Ciudad de México. Se oponen muy fuertemente los franciscanos a esto y hacen todo un análisis teológico bajo el método teológico anterior y tradicional versus el método que establecía no el Vaticano, sino más bien el clero secular, que ya lo ejercía con todo el poder de su momento los jesuitas mismos, ¿no? De ahí encontramos que los jesuitas, por ejemplo en Tepoztlán, encontramos que dentro de todo el discurso iconográfico del templo el principal, en el centro está la imagen de la Virgen de Guadalupe. Que además es un... Y aquí en Pachuca... un ex convento que tiene usted que visitar. Está a unos cuantos kilómetros del centro de la Ciudad de México. Y si quiere ir usted desde aquí, ponga estos sistemas de auxilio carretero, tipo Waze, tipo Google Maps. Google Maps, Y se va usted por lo que hoy es el
el corte del aeropuerto Felipe Ángeles y llega usted en muy poco tiempo, pero le aseguro que es uno de los grandes museos de México, el Museo de Arte Virreinal de Tepozotlán, espléndido. Maravilloso. Maravilloso. Y ahorita un pequeño comercial. Es probable que haya puestas en escena de pastorelas. Sí. Que además ya los boletos es están un deleite. Sí. Un deleite ahí en el Museo Nacional del Virreinato. Un día deberíamos hablar exclusivamente de Sí, claro que sí. Se llama Tepozotlán, no. Tepoztlán. No, Tepoztlán es en Morelos. Sí, Tepozotlán. Sí. Bueno, Museo Nacional del Virreinato. Regresando un poco a Francisco de Siles, Sí. encontramos, por ejemplo, en Pachuca que el templo de lo que fue el templo franciscano no existía en ese momento, en el 1600 y algo, no existía precisamente la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es cuando salen los franciscanos que ya se instala la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y también hay algo ahí que he tratado de indagar e investigar, es la razón por la que existe una consagración de la capilla del convento de San Juan de Dios a la Virgen de Guadalupe. Habría que ver si es inicialmente a San Juan de Dios y después a la Virgen de Guadalupe, o es ya junto el inicio de San Juan de Dios. Eso viene a colación porque cuando los onomásticos de Francisco de Siles siempre venía a Pachuca y obviamente traía una nueva imagen que era donada a alguno de los templos en la ruta que él seguía, que pertenecían al Estado de México en ese momento, pero él hacía peregrinaciones a la ciudad de Río del Monte o al pueblo de Río del Monte. Ahora, recuerda, Mario, que si vino a la Virgen de Guadalupe, sí había, aunque lo que hoy es el aula magna, el salón de actos Baltasar Muñoz Lumbier, en el edificio central de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, era la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe. Así es. Que sustituye a una capilla más modesta, más sencilla, y esta a su vez sustituyó a una en materiales muy sencillos, y es actualmente el Salón Baltasar Muñoz Lumbier. Y la otra, las advocaciones a la Virgen las tenemos presentes todavía en dos iglesias, la más antigua, que es la de la Asunción de María, cuya fiesta es el 15 de agosto. 15 de agosto. El 15 de agosto. Y una pequeña capilla que está a espaldas del Templo Mayor en San Francisco, a la que casi no hay acceso. Se tiene que entrar por el patio interior. Y es una pequeña capilla que ha conservado un altar barroco. Su altar barroco, exactamente. Y es la capilla de Nuestra Señora de la Luz, la Virgen de la Luz, lo que decía hace rato, es la Virgen María en su advocación de la luz. Ahora, algo que yo quería recomendar que hagan, no vean de golpe la imagen de la Virgen de Guadalupe, véanla con los elementos iconográficos, es decir, los elementos, no es precisamente decorativos, pero sí los elementos gráficos que van vistiendo a la Virgen. Son diferentes todos. Por ejemplo, la Virgen de la Merced trae al niño en la mano, es una advocación de ella. La Virgen de la Soledad trae una daga clavada en el pecho por el dolor que le causa la muerte del hijo. Y así hay distintas advocaciones que traen sus símbolos iconográficos, símbolos visuales. Y en el caso de la Virgen de Guadalupe, es muy interesante ver cómo sus colores, además, son, aquí sí me pierdo un poco, ayúdenme, me confundí ahorita, el verde y el rojo, ¿no? Y azul. Azul. Pero además es significativo como está parada sobre la luna en, pues, cuarto creciente, debajo un querubín que detiene esa luna y le sirve de pedestal, y luego la rodilla izquierda ligeramente flexionada hacia el frente, la orla, el halo que tiene, y en muchos casos lo que la simboliza
son las rosas que la rodean. Claro. Eso es Las rosas y también algo que es el listón en el vientre. Característico de las mujeres en la época prehispánica que estaban embarazadas. Y hay una Desde luego, interpretación de la luna. coronada. Sí. Pero antes de que se me vaya, maestro Mario, ¿comentó o escuché mal? ¿Los franciscanos no aceptaban la vocación? Es el tema de este libro. No lo aceptan. Y lo argumentan teológicamente. Pero yo creo que es un tema que no lo debemos de tratar. No, pero se me hizo interesante. Respetemos. Sí. Pero es interesante. Pero es interesante pero cómo Edmundo Gorman aborda este tema con todos los detalles que se encuentran en su camino, y no sale un libro, porque vamos, todo lo que es la historia de la Virgen de Guadalupe está en este estupendo y pequeño libro, que es un libro de la cuestión guadalupana, de René Capistrán Garza, escrito allá por los años en la librería Repsamen, ¿no es cierto? Déjenme ver si encuentro aquí los años. El colofón. No está. No. Pero es alrededor de los 30, 40 por ahí cuando sale este libro. Y es una recopilación interesante y cierra precisamente el libro con la parte correspondiente a cómo se fue transformando esto en las luchas internas. Viene también aquí parte precisamente de esta gran discusión con franciscanos, que más que con franciscanos fue una lucha entre dos egos, entre dos vanidades, entre dos conceptos teológicos, entre dos conceptos de evangelización, yo diría, y un solo concepto de Dios, pero se bifurcan las cosas. Y aquí viene la cuestión que les decía: me negarás 3 veces, ¿no? Ah, bien. No lo tomemos como algo así. No, los franciscanos no la querían, no. Es una etapa que puede ser, dentro de los jesuitas hay un principio que dice: algunas veces se tiene que romper el brazo para entender el mensaje de Dios. Bien, claro, sí. Lo vamos a buscar, libro. ¿Algo más que quieres Destierro de preguntar? Somos. Sí, la corona. La corona, desde luego. Que es, fíjense, curiosamente, es un símbolo de grandeza que aparece en esta imagen. Que además este es un grabado espléndido que Mario encontró. ¿En dónde, Mario? Ahí viene el sello, que es el Archivo de Indias. Ajá. En Sevilla. En Sevilla. Entonces es una reproducción que logré obtener de ahí, que corresponde a uno de los primeros expedientes que aparece vamos en a este poner Archivo aquí. de Archivo Indias. General de Indias, Así es. estampas. No, ahí quedó perfecto. Sí. Ahí en. Y acá es otro grabado de la misma Virgen de Guadalupe, pero Ahí está. en diálogo con Juan Diego. También un grabado de la misma fuente. Sí, es de la misma fuente y del mismo ¿Autor? expediente. Ajá. Es del mismo expediente, es del cual obtuve esa imagen. Y hay una tercera, cuarta, que ya no la pude traer. La resolución no me permitió obtener una buena reproducción. Ujú. Pero sí, es una imagen además muy asociada a nosotros, y se han hecho 20,000 interpretaciones de ella desde entonces que aparece hasta la fecha. Recuerdo que en un aniversario singular se hizo una espléndida exposición de imágenes de la Virgen de Guadalupe en el Museo de Arte Moderno, con interpretaciones inclusive de autores contemporáneos, algunas de las cuales provocaron reacciones adversas, y después esa exposición se repitió en el Centro Cultural Arte Contemporáneo, que en aquel tiempo Televisa abría al público, una galería espléndida que lamentablemente, como no era negocio, la cerraron. Lamentablemente. Sí, pero fíjate que desde el punto de vista exposiciones- de la cuestión ya muy de los cánones teológicos de la religión en ese momento,
pues se establecen ya por primera vez en la cuestión del Concilio de Trento. En Concilio de Trento es cuando la veneración a la Virgen María se incentiva en el Concilio de Trento, que se desarrolla entre 1545 y 1563. El Concilio de Trento recientemente la aparición. Sí. Y después viene ya lo que es la Mariología. La Mariología lo que ya trata precisamente de las cuestiones marianas en todo esto. Y hay un tema que es interesante, que es un rastro que algunos intérpretes lo manejan porque la gran batalla de Lepanto se encomienda a una virgen y es cuando cuando expulsan a los otomanos. Entonces resulta que los otomanos pierden y en ese momento la vocación por la Virgen en Europa adquiere un gran renombre, y esto se lleva a que algunos interpretan que la luna que se encuentra bajo en la Virgen de Guadalupe no es otra cosa más que la Virgen de Guadalupe dominando a los otomanos, a la media luna, ¿no? Entonces, sea verdad, son interpretaciones, son las 1001 interpretaciones que se pueden dar, y como decíamos, negar, interpretar. Yo creo que todavía es un tema que investigando lo da para mucho, claro. Porque, por ejemplo, lo que es el otro gran tema del santuario del Pocito, en el Tepeyac, junto con todo ese camino que serpentea la orilla, la parte posterior de la basílica inicial, de la antigua basílica, el trazo de la basílica inicial que tiene, según dicen algunos rastros, en su diseño de lo que es la Virgen de Guadalupe en Extremadura, España. Entonces son temas, y se dice que Hernán Cortés era de Extremadura, España, precisamente, y junto con toda la gente que le rodeaba, pues obviamente eran seguidores de la vocación de la Virgen de Guadalupe en España. Pues muy, muy interesante. Tiene usted toda la oportunidad de... Y unos datos. La construcción de la Basílica de Guadalupe empezó en 1974. De la nueva, sí. Diseñada por Pedro Ramírez Vázquez. Sí, es correcto. Sí. El exterior simboliza el manto de la Virgen que cobija a los fieles. Es de forma circular porque se inspira en la tienda donde Moisés montó el arca de la alianza, y se exhibe ahí la tilma original de Juan Diego. Aproximadamente la basílica, la nueva, porque hay una de época virreinal y esta que es la nueva, recibe 20 millones de visitantes más o menos al año. Estamos hablando de 20 millones al año. Tiene un diámetro de 100 metros y una altura de 40 metros. Organícese, vaya y conozca. Si está abierta, vale la pena ver la Basílica Antigua. Si se puede subir a la capilla en el Tepeyac donde aparece la Virgen, y desde luego la Basílica Nueva, en la que puede uno admirar la imagen de la Virgen en la tilma de Juan Diego. Y bueno, existe en esta Basílica Antigua, no sé si llamarle reliquia, aquel Cristo que algún iconoclasta quiso destruir la imagen con un cartucho de dinamita, sí. Y lo puso al pie del Cristo, y el Cristo no permitió, se dobló, pero no afectó la imagen. Sí. Sí, había leído que en 1921 algo así con dinamita. ¿Con dinamita o cartucho de dinamita? Sí, un cartucho. Y no se logró su objetivo. No. Bueno. Qué bueno, enhorabuena. Y bueno. Y el símbolo de unión que fue en el momento de la aparición, Fray Juan de Zumárraga, yo creo que es un personaje que tenemos que estudiar, entender, y seguirlo estudiando mucho, porque por medio de él llega pues la imprenta y la universidad. Ni más ni menos. Así es. Junto con las primeras bibliotecas en la Ciudad de México y el establecimiento de los primeros colegios, entre ellos el gran colegio ¿cómo se llamaba? De los nativos o de los naturales.
Era uno de Tlatelolco. En Tlatelolco. En Tlatelolco también. Tlatelolco. Y bueno, vienen varias cosas. Y después viene también el Gran Colegio de San Pedro y San Pablo, ¿no? Sí. Sí, fue un gran humanista, un gran promotor de la educación, desde luego, de avanzada para su tiempo. No lo queramos juzgar desde la perspectiva de la educación contemporánea, sino con la perspectiva de la educación en aquella época. Claro. Bueno, yo quisiera proponerles que estos últimos minutos, pues, hablemos de despedirnos de los amigos porque no nos vemos hasta el próximo mes de enero. El próximo año. El próximo año. Nos Y vemos. bueno, sugerirle que 3 o 4 cosas a modo de comentario, de reflexión. Insistimos siempre en se crea o no se crea, lo que es cierto es que se viven estas fiestas y más fuertemente si son en familia y con amistades cercanas, estrechas, y le recomendamos que entregue plenamente el gusto de vivirlas, no por lo mucho que se coma y lo demasiado que se beba, sino por la intensidad con que se reencuentre uno con su gente. Es época de intercambio de bienes y parabienes, pero que esto no implique necesariamente comprar un regalo al paso y a ver, ay, cómprate 10 corbatas para 10 amigos. No, piense y dedíquele tiempo a pensar en el obsequio para cada quien. No todos tienen que ser obsequios estereotipados. Hay una cartera, una corbata, una bufanda, que no significan mucho en el sentido de que no están pensadas con base en la personalidad de aquel que esperamos que la reciba. A veces hay otra serie de obsequios, no sé, una invitación al teatro, una asistencia a la ópera, un disco muy especial que la otra persona espera, un libro singular que de veras pensemos que va a leer la otra persona, algo de comer, pero de disfrutar, alguna bebida no fina de cara, sino fina de singular, pero sobre todo el tiempo, una invitación. ¿Un pastel? Un pastel, una invitación a tomar un café en alguna tarde. Piense en eso, no es el costo del obsequio ni la compra a la y se va, sino el tiempo que le dedique. Y lo comentábamos la vez pasada, cuando el principito que adoraba su rosa, un día ve un sembradío de rosas, se desinfla y dice, pero ¿cómo es posible? Yo tanto que he cuidado mi rosa y aquí veo que tienen miles y miles y miles de rosas. Y el zorro le dice, sí, pero la tuya tiene un valor singular. Es la flor a la que tú le has dedicado tu tiempo. Acuérdese, y un día vamos a hablar del tiempo, viene el cambio de año, viene la serie de propuestas de qué quiero hacer el año que entra, aunque el 99% no lo hagamos, pero propóngase menos objetos, menos objetivos, menos finalidades, muchas menos, 3, 2, 1 quizá, pero realmente propóngase cumplirla. Le aseguro que el cumplimiento de un buen deseo para sí mismo y para su convivencia con los demás le será gratamente favorable. Disfrute estas fiestas, no abuse de los excesos en el buen comer y en el mal beber, y conviva con gracia, con plenitud. Y recuerde, aquí seguiremos en tiempos de tiempos y palabras. El próximo. Porque justamente hoy se inicia el maratón Guadalupe Rey. Yo que estoy recomendando que no le entre. No, bueno, no, maratón de. Porque se me viene a la mente indudablemente el chocolate y la rosca de Reyes, claro, maestro, sí, claro. Sí, sí. Nada más como un detalle curioso, traje esto para mostrar los almanaques, que es una tradición de principios del siglo pasado, tal vez desde el 19. Eran pequeñas publicaciones que los grandes almacenes entregaban a sus clientes, después se cambió por el calendario, pero lo entregaban para como una gentileza, y estos almanaques eran una colección de asuntos calendáricos, el santoral, etcétera, de todo el año, y luego salpicado de algunas recetas de curaciones caseras, de platillos caseros,
de orientaciones para el cultivo de la tierra, tenían ese sentido y se repartían. Hoy, de las pocas casas que yo sé que conservan esta hermosa tradición, es la Farmacia París, aquella secular, ya tradicional farmacia que está en la calle de 5 de febrero y República, creo que del Salvador o Uruguay. Uruguay, creo. Uruguay, en la Ciudad de México, a 5 calles del centro. Un día que tenga oportunidad, visítela, todavía conserva esa dinámica de la gran botica. Así que lo traje. Cuando un día encuentre esto, cuando menos uno hay que conservar como recuerdo en casa. Hay que ir por el almanaque, maestro. Ah, claro. Sí. Farmacia que además de surtir medicina de patente, también surte recetas magistrales. Recetas magistrales, equipo de química, reactivos. Es una joya. De todo. Regresando un poco a la cuestión del tiempo, yo recuerdo en la celebración del final de Año Nuevo, siempre la reflexión que nos reunía mi padre alrededor de la mesa y mucho antes de la cena, la oración de gracias por el día transcurrido y una reflexión importantísima del tiempo, porque siempre en la oración que él obtenía, y siempre él era miembro de una organización que se llamaba Los Aradores del Santísimo, que es una organización dentro de la Iglesia Católica con una férrea disciplina y una férrea fe, y alrededor de esta hacía la reflexión del tiempo, en el cual se refería al tiempo ganado y al tiempo perdido, ¿no? El tiempo ganado, aquel que destinamos a las cosas de Dios, a las cosas del hombre, a las cosas de los hijos, a las cosas de los padres, a las cosas de los amigos, al tiempo que le destinamos al amigo. Y el tiempo perdido es cuando soslayamos, cuando huimos de un compromiso, cuando no asumimos una responsabilidad personal, cuando malgastamos el dinero, cuando malgastamos el tiempo mismo. ¿Por qué? Porque el tiempo, dentro de la reflexión, decía, bueno, cuando nacemos, lo único que traemos es tiempo. Cuando nos vamos, lo único que entregamos es las cuentas que hicimos con ese tiempo. Un tema que hemos de abordar. Entonces el tiempo lo debemos de cuidar, lo debemos de mantener, no debemos de soslayar el escuchar, el hablar, el estar pendiente de nosotros mismos, de nuestra propia salud, porque la salud es parte del tiempo y es parte de esa reflexión. Entonces era una reflexión muy interesante, porque mientras escuchaba yo a las 12 de la noche esas grandes cantidades de cuetones, castillos y pólvora, estábamos en pleno recogimiento dentro de la casa, ¿no? De la sabia virtud de conocer el tiempo. Entonces fue y lo recuerdo y lo practico todavía, esta ceremonia dentro del núcleo familiar. Claro. Disfrútelo y aquí nos estaremos. Entonces, pues gracias por el tiempo, gracias por el tiempo. Gracias por el tiempo. Aquí del productor. El productor también, gracias Josué, sí, claro. Gracias por el tiempo, gracias maestro por su tiempo, gracias también. Y nosotros nos vemos hasta el próximo año, ¿no? Nos veremos allá por el 5, ¿eh? Allá por allá nos dice el productor, a ver. Alrededor del 5. Bueno, el jueves después. Siguiente al 5 de enero. Será por allí. Es martes 6, me parece, 7, 8. Sería el 8. Ajá, jueves 8. Jueves 8, por ahí, ¿verdad? Más o menos. Jueves 15. Jueves 15. Ni modo, Josué se va de vacaciones. Nuestro productor no nos quiere dar la rosca de Reyes, es lo que pasa. Que llegará después. Sí. Disfrute. Si tiene oportunidad de conocer el Tren Maya, ya luego nos cuenta de sus aventuras. Y viene el de Pachuca también. Ah, claro. Bueno, Pachuca, se renueva el de Pachuca porque ya existía. Ya existía, claro, se renueva. Muy bien. Pues muchas gracias, maestro Felices Marcial. Sembrinas. Muchas gracias, maestro Mario Velázquez Jaén. Y nosotros nos vemos el próximo año aquí de Tiempos y Palabras. Claro. Hasta pronto.